Mi nombre es Michelle Muñoz. A mí me gustaría pues darles la bienvenida y platicarles un poco de por qué surge esta iniciativa. Pasaporte Cultural es una red colaborativa de artistas, gestores independientes de la Ciudad de México, de espacios culturales también, que cuentan con un recinto, con un bien inmueble, que realizan actividades en toda la ciudad, pero que se identifican desde el ámbito de la autogestión, ¿no? Es decir, realizan todas sus actividades de manera autónoma. Esta red de espacios y artistas surge hace ya casi 4 años y nos dimos cuenta que esta red surgía a partir de diversas necesidades, ¿no? Nos dimos cuenta que surgía por la necesidad de visibilizar el trabajo que todos estaban realizando, por la necesidad de identificar a los otros, quienes estaban haciendo cosas que se identificaran como culturales en la ciudad, por la necesidad de vincularnos también, de generar proyectos colaborativos. También, si se dan cuenta, tenemos una pequeña cartelera, una agenda semestral que publicamos, donde pueden encontrar todos los espacios que forman parte de esta red. Y bueno, también nos dimos cuenta que era una necesidad pues de todos los espacios y de todos y todas quienes estamos trabajando desde esa trinchera, pues investigar y reflexionar colectivamente, ¿no? Esperamos que esa reflexión pues nos lleve finalmente a la acción colectiva, pero bueno, en este contexto nos dimos cuenta que esa necesidad surgía de problemáticas, ¿no? De la problemática que para muchos es la más complicada, que es vivir dignamente del trabajo en el sector cultural, ¿no? En ese contexto, pues justamente nos preguntábamos, ¿no? Con quiénes teníamos que identificarnos, con quiénes teníamos que vincularnos, y bueno, fue a partir de esa reflexión que surgió la idea de generar vínculos y lazos más cercanos y más fuertes con compañeros y compañeras que estén en el sector cultural, ¿no? Con trabajadores y con trabajadoras. Bueno, sabemos que esto supone un reto tanto para los colectivos autogestivos como para los sindicatos. Si se dan cuenta, organizamos una serie de mesas, son 4 grandes mesas temáticas. Comenzaremos esta primera mesa dialogando sobre qué es el trabajo cultural, quiénes conforman el sector cultural, que siempre es complicado y complejo de definir. La segunda mesa que abordaremos el día de hoy será derechos laborales que existen para los trabajadores de la cultura, cuáles son esos derechos, cómo se han defendido. El día de mañana los invitamos a que nos acompañen en el auditorio de la Biblioteca México, en el foro polivalente. Estaremos ahí dialogando con 2 grandes mesas, ¿no? La primera sobre cultura sindical, donde pues revisaremos el diagnóstico, la vigencia y urgencia del sindicalismo en México, que llamamos, y cerraremos con una 4ª mesa el día de mañana que le llamamos organización colectiva, ¿no? Posibilidades de emergencias. Es decir, ¿qué podemos hacer una vez ya que nos identificamos, a lo mejor con un sector, una vez que ya identificamos que tenemos problemáticas comunes, a pesar de que algunos estén en la institución y otros se identifiquen más desde la autonomía? Y bueno, el ideal, o lo que quisiéramos proponer, es que a partir de esa última mesa pues propongamos una agenda en común y esbocemos cómo queremos trabajar colectivamente, ¿no? Entonces, con esa pequeña bienvenida, sé que surgirán algunas otras ideas y dudas. Algunos tienen el programa donde vienen ahí pues algunos de los objetivos y de las preguntas que nosotros nos planteamos. Pero bueno, sin más preámbulo, yo los dejo con nuestro moderador de la primera mesa, que es Manuel Trejo, quien presentará a los participantes de esta primera mesa. Muchas gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, antes que nada, muchas gracias, bienvenidos a todos, sobre todo esta tarde que es calurosa, es complicado a veces pues, venir a este tipo de eventos, y a mí solamente me encargaron una pequeña introducción para poder pues un poco dilucidar de qué va esta mesa y de qué va todo el programa que han visto ya ustedes y que ya por ahí han mencionado. Bueno, no sin antes agradecer a Michelle y a Francisco, a Pasaporte Cultural, y Alberto, que está aquí, al sindicato de la UNAM que nos recibe y que bueno, siempre es ideal
que la reflexión inicie en lugares como estos. Yo, para no perder más tiempo y no tampoco darle vueltas al asunto, escribí brevemente una especie de semblanza de que para mí me parece un estado de la cuestión actual entre el arte, la cultura, la educación, pero también un problema del sindicalismo y la militancia política. Entonces, lo leo rápido y ya me sigo con los invitados. Me parece que lo que nos convoca a eventos como estos no es solo una reflexión sobre el trabajo, los artistas, entiéndase trabajo cultural, o bien sobre los sindicatos o la acción común. Pienso que muchas de las veces, y a veces como lugar común, que no está de más visitar y revisitar una y otra vez, estos eventos buscan saber que haya un alguien del otro lado capaz de abrazar nuestra propia causa. Ahora bien, ¿por qué una reflexión sobre el trabajo, los derechos, los trabajadores y los sindicatos? A primera vista parecería que estamos en pleno siglo XIX e inicios del XX. Como si el trabajo, el capital y los circuitos de intercambio de las mercancías no se hubieran ampliamente transformado. Y sin embargo, estos términos, o fantasmas diría yo, nos acechan una y otra vez, quizá porque han sido precisamente estos cambios los que evocan a los fantasmas. Y así, el trabajo cambió de la forma asalariada a una forma flexible, donde la precarización se administra bajo esquemas privados y públicos, es decir, la temporalidad de los trabajos combinada con el asistencialismo social. La flexibilidad propia del trabajo artístico se convirtió en la norma del trabajo en general, en tiempos de un capital, no ya industrial, sino financiero e incluso especulativo. Pero también la cultura cambió, y de la mano de la industria del lujo, la industria cultural se convirtió en el tempo del capital, en el anaquel perfecto de las mercancías y en la apariencia sensual de la proletarización. Y sin embargo, aquí estamos, en un lugar donde el artista o el trabajador cultural convertido en manager o en agente creativo parecían contraponerse al trabajador precarizado. Pero pronto aprendimos que en las ciudades, por proyectos y la itinerancia laboral, tal división no existe. Solo el mismo proceso de precarización para todos que obliga a unos y a otros a la aceptación de empleos basura o bien bajo una aula salvadora y a veces autoritaria de ciertas imposiciones sindicales, fiscales o de seguridad social, carentes de toda dignidad. Entonces, la estrategia no es de división. En territorios globales como el nuestro, nos dimos cuenta de que no son los derechos los que hacen a la cultura, o bien su sola exigencia liberal la que la construye. Quizá cuando Paz leyó y reflexionó sobre el trabajo de Marcel Duchamp, se estremeció. He ahí las contradicciones de la cultura en la época actual, y es que Paz se dio cuenta de que el arte es una de las formas más altas de la existencia, solo a condición de que el creador escape a una doble trama: la ilusión de la obra de arte y la máscara del artista. Y si se me permite reformular, el arte, como creían las vanguardias del inicio del siglo XX, posee tres mentiras: la del artista, la de la obra de arte y la de la excepción social. Pero solo escapando a la última está más cerca de sostener a las otras dos. Aquí nos dimos cuenta, como bien ha mencionado Mauricio Lazarato, que no hay cultura sin derechos sociales. Y nuevamente reformulando esta exigencia, que podría quedar encriptada en una apariencia liberal de privilegios totémicos, que muchas veces también posee el mundo de la cultura, diríamos que no hay y no habrá libertad, autonomía, autenticidad sin solidaridad, igualdad y seguridad. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora sí a empezar. Bueno, pues primero que nada, otra vez agradeciendo, me gustaría iniciar con Alberto Pulido. Voy rápidamente a leer su semblanza. Bueno, Alberto es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, actual secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de las Universidades de las Américas. Entre otros cargos que ha desempeñado destacan los siguientes: secretario de Prensa durante dos periodos de Evaristo Pérez Arreola, secretario de Organización Administrativa, y secretario de Prensa y Propaganda del ESCUNAM y de la Continua, es que está muy chico el
las letras. Delegado del primer Congreso General Universitario de 1990, consejero universitario de la UNAM, de 1993 a 1997, representante del personal administrativo en la Comisión Especial Organizadora del Congreso Universitario, SECUC, y desde octubre de 2018 es presidente de la Sociedad Mexicana de Cactología. Bueno, ha sido jefe de redacción de los periódicos Venceremos, del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, enlace de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios, del periódico Suntu, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios, fundador y director del semanario Unión del Estunam y editor del boletín Sucus de la SMCAC. Bueno, entre otros, es autor de los siguientes libros: Cronología, 50 años del sindicalismo universitario, Primeras luchas del sindicalismo en la UNAM, De algo un poco, el sindicalismo mexicano de vanguardia, la crónica de 50 años del sindicalismo universitario, Cronología del sindicalismo universitario, 1968, la crónica de un año maravilloso, el sindicalismo en la UNAM, cifras, hechos y datos, relación de nombres comunes de los cálculos y otras suculentas mexicanas, embajador de las cactáceas, Hernando Sánchez Mejorada, el sindicalismo en la UNAM, cifras, hechos y datos, en una segunda edición, y es fotógrafo y autor de folletos sobre temas sindicales, políticos, culturales y de naturaleza y ecología. Es colaborador de prensa sindical y ha publicado artículos en periódicos como El Universal, Excelsior, El Sol de México, La Valquiria, del Diario de Jalapa, Encuentro Veracruz, 1+1, La Jornada, Desarrollo Económico y Meridiano de Nayarit. Finalmente, como activista, participó en el movimiento estudiantil de 1968 durante el primer semestre de ese año en la escuela Isaac Ochoterena, y en el segundo semestre en la Escuela Nacional Preparatoria número 4. Fue encarcelado en 2 ocasiones y el 2 de octubre detenido en la Plaza de las Tres Culturas y el 13 de diciembre de 1968 con posterioridad a las Olimpiadas. Bueno, pues como ven, está totalmente preparado, entonces sin más, damos la palabra. Aunque con ese cartel, gracias. Bien, me toca darles la bienvenida. Agradezco la invitación que me formularon las organizaciones Pasaporte Cultural, el Sindicato Nacional de Cultura, el IMAGO, post-aural de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, para inaugurar los trabajos del foro que han denominado Sin Derechos, Trabajo y Ocio en el Sector Cultural. Sin duda, en un país como México, que destila cultura a lo largo y ancho de su territorio, inyectada por decenas de etnias, por afamados escritores a la altura de Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, por una notable arquitectura bañada por edificaciones prehispánicas de estilo colonial, Art Nouveau, Art Deco, por las corrientes arquitectónicas modernistas universalmente reconocidas como las de Barragán, o por el impresionante listado histórico donde destacan eminentes muralistas, acuarelistas y creativos de la técnica al óleo. El desarrollo actual de esa herencia debe ser sin regateos, financiada y protegida por el Estado, para disfrute de las generaciones de mexicanos presentes y las futuras, para que nuestros ocios sean invertidos positivamente entre el inmenso arcoíris de ofertas culturales que ofrece nuestra nación, y a nuestros jóvenes les podamos alejar de los vicios, la violencia generada por el crimen organizado. Es por eso que en buena cuantía de los recursos del Estado, o sea, de los mexicanos, debe ser invertida en educación, cultura, investigación científica y cuidado del medio ambiente.
categorías fundamentales para lograr un desarrollo económico sostenible que se mida en bienestar para la población y no, como hasta el momento ha sido, para llenar los bolsillos de una minoría rapaz que ha medrado con los recursos de los mexicanos y las mexicanas. Llevan ya varios sexenios de diferentes signos políticos que han limitado sensiblemente los recursos para la cultura. Parece que esa realidad se ha convertido ya en un pernicioso uso y costumbre, lo cual ha atentado también contra los derechos laborales de los trabajadores y la infraestructura cultural de la nación. Si se quiere luchar contra la corrupción en el área, debe fijarse la mira hacia los funcionarios de arriba y no contra los trabajadores, sus salarios y prestaciones. Este foro debe abordar esa problemática y el futuro que debe tomar nuestra rica cultura. Sean bienvenidos y bienvenidas a este local cultural del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a nombre de Agustín Rodríguez Fuentes, siéntanse en su casa. Gracias. Bueno, pues nuevamente a todos bienvenidos y muchas gracias por recibirnos aquí. Bueno, damos paso a la siguiente intervención. Vamos con Rocío Castillo. Ella es licenciada en Artes Visuales y además es gestora cultural. Es licenciada en Artes, como ya lo mencioné, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Formó parte del equipo de fomento para el libro y la lectura de la Dirección General de Publicaciones, en donde colaboró con la creación, planeación y desarrollo de actividades de fomento a la lectura, la escritura y la creación plástica para públicos específicos. Como integrante del equipo de talleres creativos de la Coordinación Nacional de Desarrollo y Cultura Infantil, Alas y Raíces, se especializó en la formulación de propuestas novedosas para hacer al público infantil y juvenil para acercar al público infantil y juvenil a las diversas expresiones artísticas. Ha participado igualmente como artista plástica en la intervención de espacios arquitectónicos, curaduría y creación de obra escultórica a través del grupo Diseño y Espacios, la consultoría Sol Noel, Lighting Designers y como asistente del escultor Javier Astorga. En los últimos 10 años ha colaborado para la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, programas educativos interculturales AC, entre otros. De manera permanente participa en programas que promueven la interculturalidad y la creación desde la inclusión y la diversidad. Bueno, damos la palabra. Buenas tardes y bienvenidos. Tengo el gusto de conocer a varios de los que se encuentran el día de hoy, con los cuales colaboré, y seguramente muchas veces nos veíamos en los pasillos de la Secretaría, en ocasiones nos saludábamos, pero pocas veces sabíamos lo que hacía uno y el otro en ese espacio. Entonces yo les voy a compartir un poco de lo que es el trabajo de la gestión cultural, de lo que hacemos los artistas más allá de la producción de obra plástica, porque la labor que se hacía o que llegué a desempeñar en su momento en la Secretaría de Cultura iba centrada también al ámbito educativo. Cultura y educación no son binomios inseparables. Al contrario, es un binomio en el cual constantemente a través de la historia del país hemos podido generar una articulación de la sociedad y además de ello hacer posible que la brecha de desigualdad social sea menor. Si nos vamos un poco a la historia del país posterior a la Revolución Mexicana, algo que se logró fue justo llevar a los artistas al campo de tal manera que nosotros o ellos en su momento pudieran sensibilizarse sobre la realidad del país, pero además colaborar en lo que fue la alfabetización.
a través de, principalmente, pues, de las imágenes. Y parte de lo que hacía en Cultura Federal era generar esas estrategias que nosotros nos permitieran, más bien que nosotros hiciéramos la manera de que aquellas personas que difícilmente pueden acceder a un libro, en este caso, o a algún museo o algún recinto cultural dentro de sus comunidades, a través del libro y de las diversas actividades que nosotros realizábamos en espacios muy diversos, como escuelas públicas, centros penitenciarios, hospitales, una diversidad que seguramente los que están cercanos a cultura llegaron a conocer, pero para los que no, era difícil dimensionar que un artista pudiera no solamente acceder a esos espacios, sino generar un diálogo con el otro. Mucho de la filosofía del programa en el que estuve fue ser sujetos hospitalarios en cualquier ámbito comunitario en el que nos encontráramos, cultural. Y a colación de todo lo que ha sido esta transición de social política, pues hay muchos programas que se están partiendo y muchos que sería como muy interesante que de pronto se pudiera, más que recuperar, diagnosticar y generar nuevas metodologías o estrategias para que esa brecha de desigualdad, como en su momento fue y ha sido muy grande, pues se pueda minorizar. Algunos de los aspectos que me interesa justo poner sobre la mesa es justo esta política de austeridad que estamos viviendo en todos los ámbitos, que si bien el medio artístico ha criticado, creo que muchas veces no dimensionamos que la cultura es uno de los sectores que siempre se ve afectado. Hacemos realmente muchísimas cosas y podríamos hacer más con mayor presupuesto, sí, pero también de pronto no vemos las posibilidades, esos alcances reales de lo que se puede hacer con lo que hay. Y en cultura creo que es algo que cotidianamente nos enfrentamos tanto artistas, gestores, promotores, incluso los administrativos, ¿no? Creo que las autoridades muchas veces no ven todo lo que se podría, o todo lo que se genera, ¿no? El impacto que tiene realmente, y se ven más por hacer un recorte presupuestal, pues en pro de una austeridad, ¿no? Creo que ahí es un tema muy delicado que pongo sobre la mesa y que en alguna medida todos somos afectados, ¿no? Y es una responsabilidad de todos darle el giro, ¿no? Si bien en este ámbito, como les he comentado, siempre estamos acostumbrados a generar con lo que hay y adaptarnos a las circunstancias, pues creo que también es una responsabilidad en el momento que uno ejerce la administración de un recurso público, justo visibilizar y hacer que esa economía, ese dinero, sea lo que se haga, no sea algo superfluo, sino que realmente sea significativo para aquel sujeto al que le llegue. Y pues otros dos puntos que me gustaría poner sobre la mesa, que justo han tenido mucha relevancia en esta coyuntura, es la inexistencia de un plan nacional de cultura, ¿no? Se menciona a la cultura dentro del Plan Nacional de Desarrollo, sí, pero todavía no está una estructura de cómo se va a operar, cuáles son las estrategias reales y los alcances de esas actividades que se van a generar, y sin embargo se han ido haciendo algunas actividades, yo no me atrevería a decir que de una forma estructurada. Sé que para que exista una estructura dentro de una institución con un nivel federal e incluso estatal y municipal, es un proceso largo, pero nos gustaría ver
seguramente a muchos de nosotros una respuesta inmediata, ¿no? Y es algo que en estos últimos 6 meses todavía está en el limbo, ¿no? Todavía no hay una estructura de lo que se pretende crear como parte de las actividades del Plan Nacional de Desarrollo y que tienen una relevancia en el ámbito de cultura. Hay una estrategia de fomento a la lectura, sí, pero hay una estrategia que ha venido también a desarticular algunas cosas que sí estaban funcionando. Y desafortunadamente en la experiencia que tengo trabajando para y con instituciones y fuera de las instituciones, es que muchas veces cuando uno ingresa viene a descalificar todo lo que antecede sin hacer en principio un diagnóstico y por otra parte sin conocer realmente de qué manera están operando estas instituciones o cuáles son los alcances reales y el impacto que tienen más allá de las estadísticas. No visibilizamos a los sujetos que pues de alguna manera reciben lo que estas instituciones generan. Y se habla de una ineficiencia administrativa, yo lo dejaría entre paréntesis, ¿no? Creo que es algo mucho que se ha quejado y no me atrevo en este momento a tomar una postura porque sé que la administración pública tiene sus lagunas, algunas veces que tienen también una gran influencia por el margen de maniobra desde el Estado, presidencial, desde otras áreas, pero que sin embargo siempre se van adecuando y siempre tienen que encontrar una solución de la manera a veces hasta imposible, ¿no? Y muchas veces tratar, al menos en lo que fue la experiencia en publicaciones, de que los tiempos administrativos se cumplan en tiempo y forma y que los derechos de trabajadores, como en este tránsito por publicaciones me tocó, nuestros derechos para acceder a un salario digno, para que cobráramos ese salario en tiempo y forma y que además de eso cumpliéramos también con la parte de operatividad. Creo que también hay muchas cuestiones administrativas y jurídicas que se adecúan, ¿no? Y ese es a veces los grandes desafíos que cotidianamente pues nos enfrentamos, ¿no? Independientemente de que uno no tenga conocimientos tan cercanos al manejo de lo administrativo y lo jurídico, siempre estamos inmersos en estos procesos que a veces son muy largos, ¿no? Hubo momentos en los que seguramente ustedes han visto manifestaciones de diversos artistas por el cobro retrasado de becas o por el cobro muy aplazado de algunos estímulos, pero cuando uno se encuentra dentro, entiende que a veces los procesos administrativos se vuelven muy complejos, ¿no? Y en ese entendimiento también uno se va adecuando y se va preparando muchas veces para los siguientes ciclos, ¿no? Genera una cultura, no sé, muy compleja del ahorro, porque sabe que es incierto el futuro y que, como muchos de ustedes seguramente sabrán, nosotros como artistas honorarios, como gestores culturales o como personas que nos desarrollamos en el ámbito de lo cultural, pocas veces accedemos a un seguro social, a poder tener un ahorro para el retiro o simple y sencillamente para tener la tranquilidad de que una vez que tengamos como la oportunidad de tener un descanso, pues podamos gozar de vacaciones, ¿no? En esta vorágine de la vida cultural muchas veces tenemos que estar persiguiendo de manera continua no solamente los estímulos, sino los siguientes trabajos o las siguientes oportunidades que nos den a nosotros una pauta de poder sostenernos para los próximos meses o para la próxima semana. Entonces, es un ambiente lleno de satisfacciones, sí, porque yo considero que algunas personas somos privilegiadas al poder compartir un gusto, un placer por aquello en lo que nos formamos y además de todo nos paga. Pero es complejo si uno de pronto
nos empecinamos en creer que solamente las cosas pueden funcionar de una manera o que nuestra postura es la verdad. Entonces creo que esa posibilidad de estar desarrollándome dentro de las instituciones en lo que ha sido mi trabajo en el sector cultural va más allá de comprender cómo funciona en las instituciones, sino que también hay muchas actividades fuera de las instituciones, muchos grupos que trabajan de manera independiente y muchos artistas que lo hacen, que se enfrentan a la vida y no tienen nada seguro. Creo que la gran pregunta que nos convoca el día de hoy es un buen pretexto para dar los giros y repensarnos como sociedad respecto a las responsabilidades que tenemos y también sí a los derechos que tenemos. Creo que es algo que va en conjunto y pues quiero cerrar mi participación con una pregunta. Creo que venimos todos a replantearnos el camino a seguir y muchas veces esperamos que nos den la receta para seguir esos pasos de ese camino, pero pocas veces nos damos la posibilidad desde nuestros entornos inmediatos de mirarnos como sujetos dentro de una sociedad y de ver cuál es nuestra responsabilidad en nuestro entorno inmediato. Más allá de ser productores de imágenes, de productos artísticos, somos también productores de emociones hacia los otros, de momentos en los cuales ellos pueden mirar y darle un nuevo significado a su vida, a su entorno. Y creo que el arte es una oportunidad de que nosotros resignifiquemos esos entornos, resignifiquemos nuestras vidas, pero en conjunto de aquellos que quizás no tengan una formación artística o no se desempeñan en el ámbito de lo cultural, pero que sin embargo forman parte de la cultura y de la sociedad. Y mi pregunta es, ante estos nuevos paradigmas, ante esta nueva situación, hasta ante estas violencias que estamos viviendo de manera continua en el país, ¿cómo vamos a generar un cambio digno para todos, en el que se respeten los derechos de todos y en el que nos visibilicemos como parte de este? Bueno, pues muchas gracias. Seguimos adelante y vamos ahora con José Miguel González Casanova. Él es artista, gestor y además es docente. Leo La Semblanza, es artista y maestro en artes visuales por la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, donde es profesor desde 1988. En 1993 fue uno de los fundadores de uno de los ya emblemáticos espacios independientes, Temístocles 44. Desde entonces desarrolla proyectos de arte social en los que cruza investigaciones y prácticas de arte, educación y economía, entre los que destacan el Banco Intersubjetivo de Deseos de 1998 a 2009, el Jardín de Academus, Laboratorios de Arte y Educación 2010, el Tianguis de Cacao, Cooperativa Autónoma de Comercio Artístico de Obras de 2013 a 2015 y el Banco de los Irreales en Río de Janeiro de 2015 a 2016. Su obra ha sido presentada en numerosas exposiciones colectivas e individuales en todo el mundo e integra colecciones públicas de América Latina y Europa. Recientemente ha presentado su exposición itinerante de dibujo, visionario, novela gráfica en España, México, Brasil y Venezuela. Desde 2002 es director fundador del Seminario de Medios Múltiples en la UNAM, donde actúa como coordinador y editor de investigaciones interdisciplinares de sus alumnos en diversos contextos sociales, con 4 libros publicados. Y entre sus publicaciones están La Gramática del Dibujo en 100 lecciones de 2009, Agenda Oculta 2009 y Visionario de 2003. Damos la palabra a... Bueno, la idea de aquí
texto escrito que en realidad saqué del cajón, es viejo pero muy pertinente, pero ya pensando lo bien así con el calor, sí, leo los rollos, pero no, entonces mejor vamos a hacer algo más relajado, más coloquial. Yo estaba un poquito, hace un par de días estaba un poquito impresionado con las declaraciones de nuestro señor presidente. Bueno, me llamó mucho la atención porque le preguntaban sobre los recortes del FONCA y a CONACYT, y entonces él dice, bueno, todo es relativo, porque depende de la condición de cultura. Básicamente, ¿no? O sea, creo que es muy importante el detalle de esta cultura, creo que es relativo a los pueblos, esa es la definición, y creo que hay que pensar en eso, o sea, realmente qué es cultura, más allá de que afirme de que la cultura nacional se está incentivando a la vez que se incentiva el trabajo de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, cosa que, bueno, está por verse porque no lo vemos muy claro, ¿no? Eso dice él, que bueno que exista eso, pero no hay, como señalaba la compañera, no hay una política cultural clara y hay una definición de cultura que a mí me parece un poco como, me suena como esa idea del siglo XVIII de la cultura como folclore, ¿no? Como la actividad folclórica de los pueblos, más que en realidad una práctica cultural que realmente genere relaciones sociales. Porque ¿qué es la cultura? La cultura es un conjunto de concepciones simbólicas, de grupos de gente que se relacionan, a través de la cual se relacionan las sociedades o los grupos sociales. Cultura no se limita a una predefinición de grupos sociales en función de una identidad indígena, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos tipos de cultura, como hay muchos grupos sociales que se vinculan entre sí. Y en eso hay también una serie de actividades que nos relacionan. Por ejemplo, hay una cultura sindical, hay una cultura del trabajo, hay una cultura hay culturas, hay la cultura del mercado, la cultura del ahorro, no sé, hay como en torno a las prácticas sociales, hay una serie de culturas. Entonces, desde ese punto de vista, pues no podemos limitar por muy importantes que sean, a reivindicar ciertas tradiciones y ciertas formas culturales y a someternos además a esas tradiciones y a no tener la capacidad de crear cultura y de darle un valor a la creación cultural, a la creación artística. ¿Qué es el arte? Pues está muy vinculado a la cultura. El arte son modelos sensibles de experiencia.
No lo explico así como muy fácil para que entendamos. Si vamos a una película de Hollywood, así de estas vertiginosas, tipo Indiana Jones, ¿no? Que de estas de mucha acción, tenemos una experiencia de temporalidad. Esta experiencia sensible del tiempo que nos da esa obra de arte es completamente diferente a la experiencia de temporalidad que nos da una película rusa, no sé, de Tarkovsky, donde todo transcurre lentamente y es contemplativo y tenemos una experiencia diferente del tiempo, de una manera sensible. Esa comunicación de la experiencia es lo que hace una obra de arte. Ahora, ¿qué hace una obra de arte dentro del contexto cultural? Crear cultura, o sea, crear modelos de comunicación, de experiencia que nos permiten nombrar esas experiencias y ponerlas en común entre los consumidores que asistimos a esas piezas, que participamos de esas piezas. Entonces, la creación de la cultura es el arte. Eso significa que nos permite crear nuevos modelos de experiencia, nuevos modelos de imaginación del mundo. Y el arte debería verse en realidad como la posibilidad de inventar nuevos mundos y nuevas formas de relación posible y crear otras posibilidades de experiencia, otras formas de comunicarnos, otras formas de trabajar, otras formas de relacionarnos, otros mundos posibles. Entonces, en la medida que perdemos el arte y la posibilidad de crear, nos alienamos, nos enajenamos. Imagínense, una manera muy fácil para entender qué es el arte es imaginarse que no existiera el arte. O sea, imagínense un mundo donde nunca hubieran leído un libro, nunca hubieran visto una película, nunca hubieran escuchado música, que no pudieran imaginarse que la gente tiene otras formas de vida diferentes a las nuestras, o que hay gente que es muy lejana a nosotros que tiene formas de vida similares a las nuestras, o tragedias parecidas, o alegrías parecidas, al mismo tiempo posibilidades diferentes. O sea, el mundo sería chato, plano, aburridísimo, ¿no? Estaríamos alienados a una forma de vida que no nos permitiría imaginar otras posibilidades. Y de alguna manera el control sobre la cultura es algo que se ha dado por parte de las estructuras de poder para precisamente no permitirnos emanciparnos y no permitirnos ser conscientes de nuestra realidad. Entonces hay como una tendencia a la homogeneización de la experiencia. Así como el arte puede permitir pensar muchas posibilidades de experiencia, el control cultural y la falta de promoción, de incentivación de la cultura nos determina a determinadas formas de experiencia. Es como que todos tuviéramos las mismas experiencias, como que no pudiéramos pensar de otra manera, como lo que hace la televisión, que a todos nos ponen el mismo canal, todos estamos pensando de la misma manera, ¿no? Esa es la cultura de masas que se está imponiendo, y que era lo que decía el compañero en un principio, cómo se impone como la nueva industria, las grandes industrias culturales, como un sistema de dominación de las masas, ¿no? De su sensibilidad. Todos vamos a pensar igualito y todos vamos a consumir igualito. Y aquí quiero como hablar también, ya que estamos en un ambiente laboral del sindicato, ¿no? Lo que nos reúne es la defensa del trabajo, justamente la conciencia frente al trabajo como explotación y defendernos frente a eso, muy sutilmente. En esa división de trabajo tiempo libre y en ese control de las grandes industrias culturales como negocio, como mercancía, por un lado, o como capital político desde el punto de vista del Estado, que dice: yo represento a todas las comunidades indígenas y yo soy la mexicanidad y solo hay una verdad que es esta, ¿no? Que es un poco lo mismo también. La narrativa del Estado y del mercado son narrativas que se imponen y que no permiten la diversidad de pensamiento y la diversidad cultural. Bueno, pero eso en esencia está también operando en la relación entre trabajo y tiempo libre. Entonces nosotros nos defendemos de que en el trabajo nos
no nos exploten y no nos damos cuenta que en el tiempo libre estamos siendo explotados como consumidores culturales y todos estamos dando nuestro tiempo aquí al teléfono, a Facebook, regalando nuestro tiempo o dando nuestro tiempo y incluso nuestro dinero para ir a ver las películas de Hollywood y pagando el billete, o dando nuestro tiempo para recibir ese tipo de información que está controlada y ya domesticada para controlar nuestro tiempo y nuestra conciencia. Entonces, justamente parte de la emancipación no solamente está en crear sistemas de trabajo más justos donde no seamos explotados en nuestro tiempo laboral, sino también como consumidores de un tiempo libre, de una cultura, de un arte. Y tenemos que luchar por defender que exista una diversidad cultural, una diversidad de posibilidades, de sensibilidades que nos permita imaginar otros mundos y tener otras experiencias y no someternos al control homogéneo que hace el mercado, que nos trata nos masifica como consumidores, que en todo el mundo además se consume la misma información cultural contra las masas. Y en cuanto a la situación del arte ya digamos elitista, porque están esas dos cosas, ¿no? Como el arte bajo, la gran cultura y la baja cultura, ¿no? Y la baja cultura es para todos, este control y la alta cultura, pues ¿quién decide los valores de los cuadros, por ejemplo, o del arte plástico que va a estar en los museos? Pues son los coleccionistas de arte, que son una élite que puede comprar, o sea, quien tiene millones y millones de pesos o dólares para comprar esas obras. En realidad es el gusto, eso representa el gusto, la sensibilidad, los modelos de una pequeña élite. Entonces tendríamos que luchar porque haya una expresión cultural de la diversidad social. Y en esa expresión y en ese ejercicio artístico y cultural de la diversidad social, de los diversos sectores sociales, de las minorías, y en ese intercambio multicultural es donde va a haber una riqueza, es donde no vamos a ser sometidos. En estos momentos el mal llamado capitalismo cultural se está apropiando del conocimiento. O sea, nosotros vamos a ser libres como país en la medida en que generemos conocimiento. Entonces, si no se apuesta por la generación de conocimiento desde nuestra diferencia, pues vamos a estar sometidos al conocimiento, a la información científica, a la tecnología, a los dueños de ese saber, ¿no? Entonces yo no entiendo muy bien por qué un gobierno de izquierda ve de una manera, que dice ser de izquierda, de una manera tan limitada o tan poco importante el arte y la cultura, y no se da cuenta que ahí es donde vamos a emanciparnos, ahí es donde a medida que podamos generar otros modelos de experiencia, de conocimiento, de aprendizaje, de comunicación, ahí es donde vamos a ser libres, ahí es donde podemos participar incluso de tú a tú con el primer mundo, porque es la única manera a partir de las ideas, porque de otra manera ellos tienen el poder, ¿no? Siempre han sido los conquistadores, siempre han tenido el sartén por el mango, ¿no? Pero en la medida en que nosotros podemos producir una alteridad cultural y artística y sensible, es que nosotros podemos avanzar y cambiar un poco en la posición y no ser el país sometido de esclavos, maquilados, sobre el cual se ha estado construyendo el país, bueno, desde la conquista, pero muy particularmente desde hace 30 años del neoliberalismo, donde la idea es pues que seamos un país maquilado, ¿no? Sin sensibilidad, sin cultura, sin arte. Y esa es la idea que quiero dejar sobre la mesa, que creo que es muy importante para que quede aquí ya en este foro como a reflexionar. ¿Qué es cultura? ¿Cómo puede representar la diversidad social? ¿Cómo podemos generar una cultura autónoma
del estado y del mercado, ¿no? de ambas narrativas que imponen una homogeneidad, una homogeneización de la experiencia, y cómo podemos exigir que eso como generación de lo común del espacio público desde la base y no verticalmente desde una concepción de un mercado o de los intereses políticos estatales que dice esta es la cultura y esto es lo que se va a apoyar, que además deja fuera muchísimo y que además está siendo gravemente recortado, ¿no? Ciencia y arte están siendo gravemente recortados, ¿no? Aunque diga el señor presidente que está promoviendo la cultura de los pueblos originales, que además no sería suficiente, sería genial, no sería suficiente, pero pues no lo estamos viendo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de preguntas y seguimos platicando. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la intervención. Voy un poquito más rápido para que nos dé tiempo. Seguimos con Alfonso Vázquez Salazar. Él es maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su labor de investigación se centra en torno a los proyectos sobre filosofía mexicana contemporánea, teorías de la democracia, filosofía de la educación y filosofía política de Spinoza. Es profesor titular rango A de tiempo completo definitivo en la Universidad Pedagógica Nacional y académico del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte las asignaturas de Filosofía Política, Enseñanza de la Filosofía, Filosofía en México y temas contemporáneos de Filosofía en México y Latinoamérica. También es profesor de tiempo parcial en el Departamento de Estudios Generales del ITAM, donde imparte la asignatura de Ideas e Instituciones Políticas y Sociales. Es miembro del Seminario de Epistemología y Crítica Jurídica, Ontología del Pensamiento Político en América Latina. Está adscrito al Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM. Es licenciado y maestro en Filosofía por la UNAM, que ya había mencionado, y actualmente realiza estudios de doctorado en Filosofía Política en la misma institución, con el proyecto de investigación Carlos Pereira y la perspectiva socialista en México. El debate político e intelectual de izquierda mexicana sobre el significado del socialismo, la cuestión nacional popular y la democracia en las décadas de los 70s y 80s. Bueno, 70-80. Sus líneas de investigación son filosofía política moderna, teoría del Estado, teoría de la democracia en México y pensamiento político de Spinoza. Autor de los libros Perfiles Mexicanos, ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea en 2009, está en prensa, entonces ya lo podrán consultar en breve, y el Gran Reserva de la Política y otros ensayos sobre la democracia en México, igual está por publicarse. Entonces, bueno, sin más, damos la palabra a Alfonso. Bueno, antes que nada, buenas tardes. En primer lugar, agradezco mucho la invitación para participar en este foro a Pasaporte Cultural, a Francisco Pavón, a Michelle Muñoz. También me da mucho gusto de estar en esta sede del Estunam con mi amigo Luis Baranda, secretario de Prensa y Propaganda del Estunam, a la cual también considero una de mis casas. Y creo que es importante realizar ese tipo de encuentros para reflexionar sobre cuestiones profundamente urgentes en la actual coyuntura política nacional, como ya lo indicaron mis colegas antecesores. Y pienso que es un buen momento para tratar de responder juntos las preguntas como qué entendemos por sector cultural en México, quiénes son los trabajadores y trabajadoras que lo sostienen, bajo qué condiciones funcionan los sindicatos en la actualidad, cuáles son y dónde se agregan las luchas de los trabajadores en el arte y la cultura institucional, por qué vivimos un presente para la mayoría de los jóvenes en la actualidad sin derechos, sin trabajadores, sin organizaciones políticas y sindicales que reivindiquen sus intereses y sus propios derechos como trabajadores. En fin, ¿qué significa ser un trabajador cultural en la actualidad? Y desde mi formación como filósofo voy a tratar de responder esa pregunta que nos convoca en esta primera mesa. ¿Qué es el trabajo cultural? A través de una reflexión que titulo de manera bastante genérica Pensar el trabajo cultural, aunque también podemos concretar un poco nuestra circunstancia política y señalar pensar el trabajo cultural en tiempos de la 4T, ¿verdad?
que si bien es cierto, como lo señaló José Miguel en su intervención, el actual presidente de la República tiene una noción bastante simplista, rudimentaria de cultura, hay que agradecer el hecho de que la defina, aunque sea una concepción folclórica, decimonónica, o que aluda a una concepción también populista de ella. Ahí es importante reconocer que al menos tiene una noción y que con su declaración pues traza una línea de demarcación. El sector cultural, o entendido como cultural en los últimos 30 años, que abarcan el periodo neoliberal, pues no es la prioridad para este gobierno. Si antes los subsidiados habían sido los ciertos trabajadores de élite, tanto de la universidad como de otras instituciones de educación superior, y los becarios eternos de la banca, pues ahora las prioridades cambiaron y el subsidio va a dirigirse hacia otro tipo de prioridades, y pienso que eso nos sacude de nuestro estado de confort y es el momento de empezar con rigor este tipo de prácticas, este tipo de esquematizaciones, y esa es mi invitación con esta reflexión. Comienzo. La noción de trabajo cultural pasa por actividades o prácticas que van desde la gestoría de servicios y eventos culturales, la producción y distribución de objetos o bienes artísticos, o al menos considerados como valiosos o dignos de ser reconocidos como tales en el mercado del arte o de la cultura, así como de todo aquello relacionado con el campo artístico y cultural desde perspectivas diversas. La regulación y el establecimiento de un marco jurídico del campo cultural, la creación de zonas o plataformas de exposición, difusión e intercambio óptimas para la distribución de los productos culturales, las estrategias de financiamiento de proyectos, la formación de un funcionariado especializado en asuntos de gestión, promoción e intercambio interinstitucional, los coloquios o eventos académicos como este, de investigación y reflexión sobre los supuestos y los alcances teóricos y prácticos de tales procesos, etc., y que tiene como objetivo la producción, la distribución, la difusión y el consumo de piezas u objetos artísticos o culturales en el ámbito público o privado. El trabajo cultural es, pues, un concepto relativamente nuevo, y como señala el título de esta mesa, lo primero que tendríamos que hacer es definirlo, o al menos aproximarnos a las determinaciones mínimas que nos permitan comprender lo que es. El trabajo en general ha sido definido por Marx como aquella actividad que implica un esfuerzo determinado y un tiempo necesario para la elaboración o producción de un objeto concreto con el cual se añade algo nuevo a la naturaleza o a la realidad social. El tiempo de trabajo necesario determina el valor del objeto creado, y puesto que ese valor implica a su vez un agregado o un elemento de distinción que hace a ese objeto ser lo que es y no otra cosa, entonces ese valor debiera serle redituado o remunerado al hombre que realizó el objeto, haciéndole llevar una vida humana digna de ser vivida. Como el propio Marx reconoció en su obra, tal conceptualización del trabajo no provenía exclusivamente de él, sino que era deudora de la corriente del pensamiento económico que le antecedió y a la que sometió a una implacable crítica, la de los fisiócratas, quienes sostenían que el valor de la tierra en tanto mercancía no se encontraba en ella misma, por una cualidad sustancial o por un atributo de la naturaleza, sino en el trabajo realizado para mantenerla en un estado óptimo. En ese sentido, como afirmaba Adam Smith, el trabajo es la fuente de todo valor y de toda riqueza. Ya desde el siglo XVII, John Locke sostenía que el trabajo era fundamentalmente un acto que suponía un esfuerzo físico que se concretaba en la apropiación de todo aquello que resultara indispensable para vivir, por lo cual todo hombre tenía el derecho, otorgado por su propio trabajo, por su propio esfuerzo, de apropiarse de aquello que juzgara conveniente para su manutención y la de los suyos, con el único límite de no desperdiciarlo o de hacerlo perecedero, pues con ello se le privaba a otro hombre o familia del disfrute de un posible bien. Lo que añadiría Marx a la definición dada por el pensamiento económico liberal y pretendidamente científico era que la realización del trabajo humano se llevaba a cabo en un mundo social estructurado por relaciones de producción determinadas, de las cuales se derivaron también relaciones de distribución y consumo que, al ser marcadas por una dinámica de acumulación capitalista, configuraban espacios sociales definidos por una desigualdad económica cada vez mayor que solo podía ser erradicada por la vía de la revolución social impulsada por las masas obreras empobrecidas. La enseñanza de Marx, entre tantas otras, consistió en aportar un modelo explicativo del trabajo y del espacio social
que era capaz de dar cuenta de la complejidad de la dinámica de un modo de producción que establecía una serie de relaciones sociales con la suficiente fuerza para incidir en distintos campos de la práctica social. Para Marx, el trabajo, pues, en tanto práctica a través de la cual se intervenía sobre una materia prima determinada con la finalidad de transformarla para obtener de ella un producto o un objeto con el cual se añadía algo que no existía en el mundo social, era necesariamente la fuente de su valor, el cual a su vez había que pensarlo desde dos dimensiones, como valor de uso y como valor de cambio, puesto que en la sociedad capitalista todo objeto al ser elaborado se convierte inmediatamente y de manera inevitable en una mercancía cuyo valor de cambio es fijado por el tiempo necesario para su realización y como un producto concreto con múltiples posibilidades para ser empleado, por lo cual era capaz de hacer variar su valor de uso incluso más allá de la finalidad para la cual había sido concebido. Gramsci planteó después la necesidad de dejar de pensar el trabajo de manera escindida, como trabajo manual y como trabajo intelectual, pues si bien tal distinción era pertinente desde una perspectiva analítica, en realidad partía de un esquema un tanto artificial basado en la división social del trabajo que suponía diferencias sustanciales basadas en concepciones simplistas sobre el trabajo provenientes del marxismo ortodoxo. Afirmaba Gramsci que carecía de sentido hablar de trabajadores no intelectuales, porque los no intelectuales no existen. No hay actividad humana de la que se pueda excluir toda intervención intelectual. Más bien, había que pensar a ambos tipos de trabajo o de las prácticas productivas como dos momentos o variantes de una misma actividad o proceso productivo, que necesariamente tenía que ser dividido para su plena realización, pero que eran igualmente importantes y complementarias para el objetivo último de toda su organización, sin distinciones jerárquicas ni implicaciones de superioridad ontológica de una sobre otra. Althusser también consideraba el trabajo intelectual como una práctica determinada que transformaba la realidad social al intervenir sobre una serie de representaciones, conceptos e hipótesis para obtener de ellos un producto nuevo que pudiera ser identificado plenamente como un conocimiento. Tal noción de la práctica teórica con la cual Althusser reformuló el concepto de trabajo intelectual le trajo implacables críticas por parte de algunos marxistas ortodoxos y otros no tanto, aunque reacios a reconocer la valía de su planteamiento, que afirmaban tajantemente que la actividad intelectual no podía ser considerada una práctica social o praxis, como afirmaba el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, ya que al no intervenir realmente sobre una materia prima determinada, de ningún modo puede transformar la realidad de manera efectiva, dado que las representaciones, los conceptos o las ideas solo eran percepciones mentales y no objetos materiales concretos. En el fondo, el rechazo al reconocimiento del trabajo o de la actividad intelectual como práctica social o praxis se debía a que desde su perspectiva se contribuía con esa postura a fomentar una idea desvirtuada del pensamiento de Marx que llevaba a la inactividad política y a ser identificado por meras reflexiones teóricas que lo despojaban de su carácter revolucionario. Es decir, la práctica teórica no podía sustituir a la práctica política y mucho menos a la necesidad de organizar la revolución en los años 70 y en los años 80. Todos estos planteamientos en torno al trabajo son aleccionadores para pensar en nuestros días al denominado trabajo cultural, que muchos han definido como el tipo de trabajo específico, abocado a cuestiones que tienen que ver con el arte, la gestión de espacios para la realización y difusión de distintas prácticas artísticas u objetos considerados valiosos en el campo artístico o en el campo intelectual, y que tiene como finalidad ser reconocido también como valioso y por lo tanto como redituable. La cuestión aquí, creo yo, consiste en aproximarnos también a una definición mínima u operativa de cultura, como ya lo ha señalado Ernesto García-Campini en su obra, puesto que lo primero que se debe reconocer es que quienes estudian la cultura, o participan, o trabajan de ella, experimentan el vértigo de sus imprecisiones. En el capítulo La cultura extraviada, sus definiciones precisamente, del libro Diferentes, Desiguales y Desconectados, mapas de la interculturalidad, García-Campini plantea una definición sociosemiótica de cultura, que contrasta con los enfoques reduccionistas que identifican a la cultura como la síntesis de todas las determinaciones de una formación social específica y como el cúmulo de conocimientos y actitudes intelectuales y estéticas
que es capaz de transmitir una civilización. Por el contrario, García Campini, basándose en la teoría del espacio social de Pierre Bourdieu y de los estudios de la economía política del signo de Jean Baudrillard, plantea que aquello que queda como residuo entre las estructuras objetivas de la sociedad y las distintas prácticas que son determinadas por ellas son un conjunto de actos que no parecen tener mucho sentido si se les analiza desde una concepción pragmática. Este conjunto de actos constituye una serie de prácticas significantes de la vida social que Baudrillard identificaba con distintas valoraciones que realizan los hombres de los objetos con los que se relacionan o consumen a lo largo de su existencia. Desde esta perspectiva teórica, no solo hay un valor de uso y un valor de cambio, como sostenía Marx, sino también un valor de signo y un valor simbólico, que aludía a otro tipo de consideraciones o estimaciones de los objetos que escapaban al plano meramente pragmático o socioeconómico. Por ejemplo, el prestigio o distinción que supone la adquisición de determinado bien material o la carga afectiva o emocional de la pertenencia o posesión de cierto objeto. Por todo ello, García Campini, basándose también en la concepción de Bourdieu de definir a la cultura como un conjunto de relaciones de signos o símbolos que dependen directamente de las relaciones sociales de fuerzas que estructuran a una formación social, aunque con una autonomía relativa de ellas y nunca absoluta, plantea que la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significación, o de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación de la vida social. Es la definición operativa que plantea García Campini desde el año 2001. Esta definición operativa de cultura funciona para dar cuenta que en todo tipo de formación social existen también relaciones de sentido que organizan la vida social, relaciones de significación que constituyen un mundo simbólico que contribuye a la reproducción del espacio social y a la configuración de un sentido determinado. Sin embargo, desde mi perspectiva, es insuficiente para pensar otro tipo de procesos y de prácticas como aquellas que nos convocan el día de hoy: el trabajo cultural, el capital cultural y los distintos derechos que deben seguirse de la realización de ciertas actividades y prácticas. Pienso que la noción de cultura planteada por Campini es adecuada para señalar su especificidad, pero en aras de delimitarla y oponerla a las estructuras y prácticas socioeconómicas, tiende a desvincularlas de una dimensión que en la actualidad se hace más necesaria y urgente que nunca: la dimensión política. ¿Cómo podemos pensar el trabajo cultural desde la perspectiva teórica de la significación de la vida social planteada por Campini? ¿Acaso no parecería también una definición sumamente genérica e incluso unívoca, debido a que no reconoce la lucha y la disputa por el control o el monopolio del capital simbólico o de significación de la vida social en una formación social determinada, e incluso en el campo más propiamente cultural como el artístico o el intelectual? Para complementar la definición operativa de García Campini, que enfatiza en el carácter específico de la cultura y que es importante resaltar, yo propondría la relectura y la reactivación política de Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, para pensar este tipo de procesos en un momento de transformación, de la cuarta transformación en nuestro país. Para el filósofo político italiano, la cultura es la instancia de la vida social donde se articula de manera más evidente la lucha política por la hegemonía o por el poder, es decir, por la dirección de la sociedad en su conjunto. Dicho en otras palabras, el ámbito o campo de la cultura no puede ser disociado de la lucha política ni de los procesos por comprender y transformar la dinámica social, sino que requiere ser organizado por los intelectuales o trabajadores de la cultura, que tendrían la función principal de dirigir a los distintos sectores populares y conseguir la elaboración de una nueva concepción del mundo, como decía Gramsci, que les dé la pauta para su organización y homogeneización en un bloque histórico dirigente. Habría que preguntar, sinceramente, si los intelectuales, artistas, creadores, gestores, filósofos o académicos en México están contribuyendo o contribuyeron en los últimos años a esos procesos de elaboración de una nueva concepción del mundo tan necesaria en nuestra actual coyuntura política, que difiera de las concepciones o prácticas de significación dominantes, o si de plano la despolitización y la asimilación de nociones de cultura completamente apolíticas
los ha llevado a la precarización económica y laboral en la que se encuentran en la actualidad. Si los trabajadores de la cultura se ven a sí mismos como intelectuales orgánicos y por lo tanto como cuadros dirigentes o elementos sociales activos que buscan mediante su práctica de significación de la vida social también la organización de la sociedad misma, lo primero que tendrían que hacer sería organizarse como trabajadores de la cultura en asociaciones, confederaciones, sindicatos, partidos políticos, etc. Historia, política, de organización de los trabajadores de la cultura, de los intelectuales en México es vasta. Recordemos tan solo la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios que se da en los 20 y 30 donde confluyen Diego Rivera, Frida Kahlo, todos los muralistas, y que eso les permitió mantenerse como un actor importante en el proceso que acompañó la Revolución Mexicana, incluso una vez que el liderazgo que los convocó y que fue el de José Vasconcelos declinara. Entonces, se tiene que reivindicar el carácter político de su propia actividad organizativa y creadora. Ello significa restituir el vínculo entre formación política y formación ideológica o intelectual que se ha perdido en los últimos 30 años y plantear que todo trabajo requiere un reconocimiento social siempre y cuando lo haya hecho valer mediante proyectos concretos en los que se haya contribuido a la organización y a la vinculación orgánica de los sectores sociales o populares con la cultura. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la intervención de Alfonso. Sigo rápidamente y ya con nuestro último ponente, Víctor Manuel Monroy de la Rosa, es académico de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Estudió licenciatura y la maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Secretaría de Educación Pública y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus exposiciones individuales podemos mencionar al lugar de los descarnados en el Museo de la Cultura Tlaxcala, el juego de detalle de las perpetuas tinieblas en la Galería Luis Nishizanga en la UNAM, la mujer recitada del mundo onírico en la Galería Costa de Maricopa, el color de la luz en la Galería Horno de la UNAM, el color al desnudo, Estación del Metro Copilco, Calzón Bastante, Casa de la Cultura Actorma, Shashofi, si no estoy pronunciando mal, Galería Autónoma, de facto Galería Romani, Centro Cultural Olinto Istli, Casa 1190, Estación del Metro Pino Suárez. También ha participado en exposiciones colectivas como Contrastes en el Instituto Veracruzano de Cultura, Camino de Plata, Secovi, México del Eje, Medidas Extremas, Foto Noviembre, Fundación Caballo, La Habana, Medidas Extremas, igual en el Centro Cultural de Juan Rulfo, Bárbaros Contemporáneos y Insignias Finicirculares en el Centro Nacional de las Artes, y el 16 certamen de fotografía Villa de Muchamel en el Ayuntamiento de Muchamel, España. Bueno, sin más, doy la palabra a nuestro ponente. Muchas gracias. Bien, yo sí, definitivamente, primero tengo que ofrecer una disculpa por llegar corriendo. Desde hace muchos años tomé la sana distancia de frotarme con la gente, tocarla, olerla, masticarla, ¿sí? A través de deambular por los pasillos donde la gente común y corriente lo hace. Eso me permite de alguna manera nutrir mi visión de esto que llamamos realidad. Por otro lado, tengo que agradecer a los amigos que hicieron posible que yo esté aquí. Supongo que en un exceso de confianza en mis capacidades se atrevieron a invitarme. Espero que mi participación escueta no los defraude. Bien, cuando me invitaron, cuando tuve el honor de ser invitado a este foro, la primera pregunta fue: ¿dónde yo voy a hacer ahí? ¿Sí? Yo voy a hacer ahí porque me dedico fundamentalmente a la enseñanza del arte en una escuela universitaria. Y me dedico a la producción artística. Pero reflexionando bien, dije: sí, creo que es necesario que esté ahí y dé un punto de vista.
Este punto de vista tiene que ver más que nada con la manera en que he vivido y la manera en que he afrontado la producción artística, la enseñanza de la producción artística, desde una experiencia a lo largo de casi 50 años. Provengo de una región, de provincia, como supongo que la mayoría de nosotros, nuestros orígenes están ahí, un lugar apartado de muchos espacios comunicacionales, en los cuales, cuando aparecía un avión, todo el mundo corría y se escondía abajo de la cama. Es decir, el conocimiento, la educación que tenían, las expectativas que tenían, no les permitían entender qué era lo que estaba sucediendo. Entonces cruzaba el espacio aéreo, un avión, y era algo desconocido. De la misma manera que la primera vez que llegó un autobús de pasajeros a aquella región, fue apedreado por los pobladores. ¿Por qué? Porque tenían la certeza, así hizo correr el rumor, el cura del lugar, de que se iban a robar, ¿sí?, a los hijos de los que ahí habitaban. En ese espacio, obviamente, en ese espacio y con esas expectativas, yo crecí, la fortuna, la migración, el desarrollo, el milagro económico de aquel entonces, me llevó a instalarme en un espacio universitario donde se aprende y se enseña. Me lleva a insertarme en una escuela universitaria de arte en los años en que en este país entra en crisis el modelo estabilizador, el modelo económico llamado como modelo estabilizador. Entra en crisis, a partir de los 70 este país vive eternamente en crisis. Este país no ha podido liberarse por un montón de razones entre las cuales los que me antecedieron han estado explicando, no ha podido liberarse. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando se procede de un lugar donde la ignorancia es plena y cuando uno se instala cómodamente en un sistema educativo donde trata uno de aprender arte? ¿Sí? ¿Qué hacer con el producto que emana de estos estudios? ¿Qué hacer con el objeto, con las reflexiones de los cuales, ¿sí?, uno se nutre y uno proporciona? Bueno, los caminos que ofrece el sistema son variados. ¿Sí? Es común en mi formación haber participado en muchos foros como este, muchos congresos, muchas instituciones, muchos lugares comunes donde se discute, ¿sí?, hacia dónde dirigir, ¿sí?, el trabajo cultural, cómo definir el trabajo cultural. ¿Sí? Yo lo que la decía que tomé fue cómo lo aterrizo a nivel del piso. ¿Cómo logro establecer un puente de comunicación, ¿sí?, con la gente que finalmente eran mis iguales? Como diría un viejo libro por allá, hace muchos miles de años, son mis parientes. ¿Cómo establezco un puente comunicacional que me permita mostrar no solo lo que mi trabajo como productor artístico da, sino que me permita mostrar el trabajo como maestro o profesor de enseñanza artística? Necesariamente, sí, la discusión, la reflexión de las teorías son fundamentales. Son fundamentales. A mí lo que me interesó, me ha interesado siempre, es cómo las aterrizo, cómo a nivel de piso las llevo. Muchas experiencias. Una de las primeras fue pensando en que yo, con los maravillosos cuadros, casi obras de arte precederas que hacía en aquel entonces, solo con llevárselas era suficiente, que ellos inmediatamente les llevaría la luz, lo entenderían inmediatamente y estableceríamos ese puente, y entonces ellos ya sabían qué es el arte. Y yo, como todo un buen mesías, llegaría y les diría: vean, esto es el arte, esto es lo que ustedes han perdido a lo largo de los años producto de su ignorancia. Obviamente esto no es así, implica más trabajo, mucho más trabajo, ¿sí? Y necesariamente la base de este trabajo tiene que ser la educación. Sin educación no es posible revertir estos siglos de opresión, estos siglos de colonialismo. Sin educación no es posible desprender de mentes colonizadas, ¿sí?, las ideas de que están así porque se lo merecen, que están así, como les dice bien el cura, ¿sí?, porque Dios los puso ahí. No. A partir de todas estas experiencias de entender
que la base de todo esto es la educación. Bueno, la iniciativa personal es implementemos cursos, vengamos y démosles cursos, ¿sí? Cursos en un entorno donde apedrean los aviones cuando aparecen por los autobuses, pero además tienen minas de plata que son saqueadas desde hace cientos de años, y en los cuales ellos producen maravillosas orfebrerías con materiales extraídos de las minas, de las cuales nunca disfrutan los beneficios económicos que esto deja, ¿sí? Entonces, sí, planeamos los cursos, pero el primer tope es de manera individual no funciona. Es decir, yo llego y igual les traigo un maravilloso curso con los cuales vamos a establecer un puente, y yo les voy a enseñar qué es esto de la cultura y del arte, ¿sí? Y ustedes, bueno, van a salir de este limbo en el cual se encuentran. No es cierto, no funciona. Primero, como entidad individual, no funciona. Lo primero que debo de entender es que necesito el respaldo de otro colectivo. De un colectivo organizado que me permita, ¿sí?, tener claridad de los objetivos que voy a plantear, ¿sí?, ante una situación difícil, complicada, no de ayer, no de ayer, sino de siglos. Bien, entonces empezar a organizar, ¿sí?, a organizar y tener claro, ¿sí?, la cultura la llevamos nosotros o la cultura nos la dan ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí puedo manifestar abiertamente que el índice del analfabetismo era muy alto, pero también puedo magnificar las cualidades estéticas y plásticas de los objetos que ellos producían. También puedo ponderar, ¿sí?, el conocimiento ancestral que tenían en el manejo de materiales y de herramientas. Entonces, lo segundo que debo de entender es que es recíproco, que es un intercambio de conocimientos. En la medida en que intercambiamos estos conocimientos, ellos van a enriquecer la visión que yo estoy adquiriendo, y yo voy a tratar, pero solo tratar, ¿sí?, de apoyar de la manera que ellos están desarrollando. Funcionó, vamos a decirlo de cierta manera, se logró establecer el primer curso, se implementó el primer taller. El primer taller en una comunidad, ¿sí?, el primer taller en una comunidad, que lo más cercano que tenían para, en este caso, con lo escultórico, era hacer unos cuantos adobes para sus construcciones y sus necesidades personales. ¿Sí? Funciona, empezamos a intercambiar, y de ahí vemos los potenciales objetivos que se pueden plantear entre los integrantes de una comunidad y los que intentamos aterrizar, socializar esto que llamamos trabajo cultural. 40 años, es a partir de esto que les estoy platicando, 40 años en los cuales hemos intentado conformar una visión, una conciencia de que el trabajo cultural que ellos hacen es tan importante como el que nosotros hacemos. Un reconocimiento mutuo de lo que ellos hacen con lo que nosotros hacemos. Hay una Casa de la Cultura, afortunadamente, después de muchos años, ¿sí?, se implementan talleres, se implementan conferencias, se implementan cursos, ¿sí?, pero con esta idea que fue lo primero que nos sucedió, darnos de topes y quitarnos el aura del Salvador, el que llega a iluminar a una comunidad, el que les lleva conocimiento, el que los va a rescatar de su miseria, ¿sí?, y establecer relaciones de trabajo equitativo que nos permita adquirir conocimiento. ¿Sí? A lo largo de estos 40 años, ¿sí?, este trabajo en esta comunidad necesariamente ha nutrido mi trabajo como académico. En una escuela universitaria, ¿sí?, ¿cómo establezco las metodologías de la enseñanza? A través de las últimas teorías que los grandes pedagogos o los grandes didácticos me han dado por los marcos teóricos. No solo eso, no solo basta con eso, ¿sí?, sino a través de una vieja experiencia que alguna vez en la historia del arte se dio entre esta integración entre el artista y el artesano. Estas maneras de poder acercarnos, ¿sí?, con mayor profundidad a estos quehaceres.
trato por todas las medidas, por todos los medios posibles, que mis alumnos adquieran este compromiso de regresar a sus comunidades, de regresar a los espacios en los cuales son necesarios los trabajos en continuo, el trabajo que necesariamente deben de realizar a nivel de piso. Por eso decía al principio, sí es importantísimo tener el contacto con la gente. Si no tenemos el contacto con la gente, este universo nos aleja, este universo universitario, este cúmulo de nubes de pensamiento nos aleja de ras del piso. Y si no asumimos que a ras del piso es donde nos debemos acercar, entonces gran parte del esfuerzo se empieza a diluir. Sí sé, y tengo conciencia en ello, que las posibilidades de distribución y difusión de lo artístico son infinitas con tantos artistas hay. En mi caso particular yo opté, sí, no por la alfombra roja, ni por los grandes museos, ni por las grandes galerías, sino yo opté por irme a ras del piso y conocer las comunidades perdidas en los cerros, en las rancherías, ¿sí? En los lugares más apartados, en los cuales considero que es fundamental e importante, ¿sí?, la acción de la gente que se nos trabaja. El asunto de la producción y de la distribución, sí, necesariamente el grupo social en que estamos está muy cooptado, y uno como académico tiene que cumplir varias funciones. Por un lado tiene que abrir las posibilidades de esto que llamamos mercado del arte y abrir las posibilidades de esto que se llama distribución social del arte o compromiso social del arte. No tengo las reglas, no tengo los formatos, no tengo las fórmulas. Desde hace 50 años los ando buscando, ¿sí? Y día tras día intento acercarme más a ello y con mi esfuerzo todos los días quiero y pretendo hacerlo, ¿sí? Me daría mucho gusto venir y decirles, sí, miren, ya en estos largos 50 años ya encontré cómo hacerlo, aquí están los métodos para que lo hagamos. No es así, no es así, solo sé, eso yo lo tengo muy claro, que después de medio siglo aún tengo las fuerzas y las fortalezas para seguirlo buscando, porque creo que no lo hemos encontrado, creo que todavía seguimos en el camino, y si obviamente seguimos aunando fuerzas, ¿sí?, pues llegará un momento en que tengamos mayor, ¿sí?, claridad en esta búsqueda. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos todavía algunos minutos y de todos modos le vamos a robar unos minutitos nada más a la siguiente mesa. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que quiera compartir de todo lo que nos han dicho aquí. Si alguien tiene por ahí alguna pregunta. Bueno, por acá y nada más. Ok, bueno, entonces, por favor. Sí. Es para Alfonso. Para Alfonso, hay un libro de Toby Miller que se llama El trabajo cultural. No sé si ubicas al autor, que es de corte sociológico, y justo él hace toda una reflexión en torno a las nuevas apuestas del trabajo internacional, ¿no? Y hay un planteamiento que a mí me parece muy interesante que nunca se pone en la mesa cuando hablamos de trabajo cultural, y es, por ejemplo, aquellos que generan esos objetos que también son útiles para el trabajo cultural, por ejemplo, el micrófono, ¿no? O sea, hay toda una cadena de valor y de producción de aquellos que sin su trabajo, posiblemente esta actividad que después de tu disertación construyes a partir de que debe tener uso, cambio, símbolo, ¿no?, para poder denominarlo como trabajo cultural. Entonces, desde esa perspectiva, y desde tu perspectiva como filósofo, ¿dónde entraría este tipo de trabajo de aquellos que son evidentemente más manuales y que sin lugar a dudas en nuestras instituciones culturales son un porcentaje muy amplio quienes configuran estas instituciones culturales del Estado? Entonces, te quería preguntar eso. A ver, ¿alguien tiene alguna otra? Sí.
A mí lo que me gustaría hacer, yo generar nada más una serie de preguntas que yo tengo por acá y finalmente que los ponentes nos las puedan responder. Entonces, si quieres conservar tantito la pregunta y yo hago las preguntas para todos y para que cada quien pueda tener lugar a una intervención final. A ver, déjeme. Primero, para Alberto, yo tenía una pregunta que me parece fundamental, y es si el sindicalismo puede aún atraer a los jóvenes como una entidad política y en medio de esta despolitización, por un lado, y sobre todo sabiendo que muchas veces el joven no ve en el sindicalismo más que una larga lista de descalificaciones producto mismo de esta despolitización, y por el otro lado muchas veces los vicios de encontrar un simple trabajo que termina en simbolizar una plaza, ¿no? Y en una especie de privilegios que también resulta en un acto despolitizador. Entonces, digamos, la pregunta iría por ahí: si tú crees que todavía el sindicalismo como figura política puede generar en los jóvenes una fuente de constitución política. Por otro lado, si hago todas las preguntas y respondemos al final. Por otro lado, a Rocío, yo quería preguntarte si tú ves alguna posibilidad de mejorar esta condición salarial en el trabajo cultural que tú mencionabas, pero fuera de esta dependencia que a mí me parece muy peligrosa y viciosa también, que se ha generado en la organización de trabajo cultural como una dependencia del Estado, ¿no? Es decir, una dependencia total del Estado, y eso no es un llamado a privatizar la cultura, sino más bien que la cultura sigue siendo vista como un sucedáneo, y en esa medida el trabajo se sigue controlando y se puede dignificar o se puede empobrecer tanto como se quiera. Luego, tenía una pregunta para aquí está, y tú decías que el arte era las obras de arte eran modelos sensibles de experiencia, ¿no? A mí me pareció muy relevante esto, y nos ponías el ejemplo de un mundo sin arte, es decir, podríamos entender el arte de manera negativa, ¿no? Yo quería preguntarte si tú ves en la escena artística mexicana o más bien, ¿tú has visto que el artista mexicano está preparado para este gran reto de crear estas obras de arte, de crear estos modelos sensibles de experiencia, sin necesariamente venderse o caer por un lado en el modelo simplista de la mercancía, del aceite, de los coleccionistas, o por el otro lado la folclorización, un poco de la que hablabas con respecto al presidente, ¿no? Que yo coincido un poco con la idea también. Bueno, sigo por acá. Alfonso, yo solamente quería preguntarte si tú ves, si tú bien mencionabas al principio que ahora los intereses han cambiado en las cuestiones de política cultural, y eso sacude, si bien sacude, y yo estaría de acuerdo, ¿no seguimos también en una política del subsidio cultural donde, insisto, lo peligroso puede ser que se ahonde más en ver a la cultura como un simple sucedáneo, otra vez, insisto, folclorización por un lado, o elitización, que son dos formas de proletarización de la cultura social en general, ¿no? Y finalmente, para el último ponente, el profesor Monroy, yo quería preguntar si a veces estos ejercicios de ir y tocar a la gente, digamos, al peatón común, ¿qué tanto se mencionaba al final de su intervención que todavía tiene fuerzas? Y a veces parece que en realidad ir a esos ejercicios aislados quita más fuerzas que agregar. Yo preguntaría un poco, sin querer en la romantización, ¿de dónde salen esas fuerzas, ¿no? Es decir, esa actividad, ¿qué fuerzas genera? Y pues cómo multiplicarlas, ¿no? Y bueno, pues sería todo. No sé si queramos empezar por acá y luego vamos
Bueno, el tema del sindicalismo es como para un estudio de doctorado. Y en México, peor tantito, porque en México no hay una vida sindical. O sea, en México los sindicatos han sido controlados, ¿no? Los sindicatos son antidemocráticos, los sindicatos tienen direcciones que no son elegidas por los trabajadores, o sea, son elegidos en congresos, en convenciones a mano alzada. Hay de ti si votas en mi contra porque el día siguiente estás afuera. O sea, eso no es el sindicalismo. El STUNAM, desde 1977, elige a sus direcciones por el voto universal, directo, secreto, en urnas. Es lo que el convenio 98 de la OIT, que se acaba de ratificar en México, viene desde 1951, donde dice que los trabajadores deben elegir a sus direcciones, como yo les dije, como se hace en el STUNAM. Entonces imagínense, apenas llega en México lo que en los años 50 la OIT ya decía, pues eso no es sindicalismo. Entonces las nuevas generaciones dicen que hueva, saben perfectamente bien que los dirigentes sindicales como actualmente están no van a responder a sus inquietudes. Entonces lo que hacen es alejarse. Están acostumbrados a que los contraten vía outsourcing, por ejemplo, o sea, por terceros, ¿no? Entonces ya entran a trabajar amarrados, sin prestaciones, sin ningún tipo de derechos. Por ejemplo, situaciones tan sensibles de los que ya tenemos varios años encima. Pues uno cuando va creciendo, pues ve el futuro, ¿qué futuro voy a tener cuando ya no tenga fuerza para trabajar? Resulta ser que ahora los jóvenes necesitan meter su lana a una FORE, y si no la meten, yo no sé qué perspectivas de vida tienen en el futuro, ¿no? Ya cuando sean ancianos. O sea, todo va yendo hacia atrás, porque los sindicatos en México no responden a los intereses de los trabajadores. Todos los neoliberales pues se sirven con la cuchara grande. Ustedes saben que aquí los salarios son más bajos que en China. O sea, es increíble, ¿no? Que puede que los nuevos trabajadores entren a las 9 de la mañana, salgan a las 9 de la noche, 10 de la noche y ganen 2.500 pesos, ¿no? ¿Quién les garantiza que eso pueda cambiar? Nadie. Entonces, en México, las nuevas generaciones no saben lo que son los sindicatos, porque no han respondido. Y en el STUNAM, aparte de elegir hacia sus dirigentes, tenemos el derecho a la proporcionalidad, lo cual no dice la nueva ley laboral mexicana. O sea, si una minoría, una planilla minoritaria, tiene el 20%, tiene derecho a representación de los comités ejecutivos. No, en México, si sacas ganas, te llevas todas las canicas, ¿no? Y las demás fuerzas políticas, pues a ver cómo le hacen. Nunca van a llegar a la dirección del sindicato. Entonces son muchas cosas. Es una cultura también, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Trastocar esa cultura y convertir, como el STUNAM lo ha hecho, en una contracultura, ¿no? Y seguir pegando y denunciando la antidemocracia de los sindicatos, ¿no? Pues la opción para los artistas también es la contracultura, precisamente. Es la única salida, el contexto en el que estamos trabajando es un contexto cultural que podríamos llamar, decir, bueno, creo que lo escucho muchas veces, el priismo hizo metástasis y todas las estructuras de relación social caen en sistemas como en esos vicios estructurados desde la cultura priista, ¿no? Y los jóvenes, como sigue un poco el comentario del compañero, como que a partir del neoliberalismo y todas las reformas educativas que se hicieron con Salinas, no sé si recuerdan cómo se
eliminó las materias de historia, geografía, ciencia, no, así como que todo se fue tecnificando y todo se fue planeando para generar trabajadores maquinadores, ¿no? Que no pudieran tener un discurso, un pensamiento, un discurso, un desarrollo, un conocimiento, nada más operarios, maquiladores, aunque eso en realidad es consecuencia de una historia colonizante, ¿no? Del siglo XVII salieron las ordenanzas que hacían que los indígenas no podían pintar figuras religiosas. Los indígenas solo podían pintar decoración, flores y frutas, y se les prohibió porque con la conquista comenzaron a hacerse las iglesias de pinturas hechas por los indígenas, como ¿cómo se llama esta que está en Cholula? Como Tonancintla, exactamente como Tonancintla, donde cuelan su discurso ahí metido de los 7 cielos de Tlaloc y tal, escondido con la iconografía religiosa, que se dan cuenta de esa contracultura, de esa reacción. Dicen, no, vamos a prohibirles el discurso, ustedes son artesanos, ¿no? Y entonces la educación artística mucho se ha ido hacia lo artesanal y el pensamiento como sometido, ¿no? Eso es. Y bueno, ya con Salinas, pues está eliminando esas materias, y yo decía, bueno, ya el clímax de ese desarrollo fue ya con la reforma laboral de Peña Nieto, ¿no? O sea, primero los amenazan, ¿no? Les quitan la posibilidad de formación creativa, de pensamiento, y luego ya, eso ya cuando crecieron y ya tienen edad laboral, pues ya de una vez les hacemos esta estructura laboral con cero derechos, cero prestaciones y conciencia también social de lo que es el trabajar, ¿no? De lo que es el trabajo como una expresión también de libertad de la colectividad. Y en ese contexto estamos trabajando tanto los trabajadores de cultura como los artistas, ¿no? Es un contexto muy duro, y yo estaba criticando un poco desde antes. Lo que quería criticar es cuando el artista se somete a las dos narrativas, a la del Estado, ¿no? Como fue la más clara, más clara de la folclorización ahora, pero no está clara, de verdad no están muy claras las políticas culturales ahorita, más bien ojalá se aclararan. A lo mejor nos puede ilustrar un poco más al respecto, porque dice que hay otras prioridades que parece correcto que se caen con las reglas de boca, porque hay otras prioridades, pero no vemos las otras prioridades, no están declaradas. Creo que sería importante que sí se anunciara. Claro que si compara con Peña Nieto, que no había leído 3 libros, pues sí agradecemos que tenga un concepto de cultura nuestro señor presidente, pero hace falta una política cultural, ¿no? Lo que yo creo que en esos dos contextos, el radical del mercado que impone, que nos somete a los artistas, a un mercado elitista que decide sus gustos y su sensibilidad frente a eso, o frente a una narrativa de Estado que no está muy clara y que va en torno a la defensa de unas ciertas tradiciones, pero como que está asumiendo la representación como si fuera uniforme, ¿no? Así como si todos los pueblos originarios fueran una cultura, y no hay una gran diversidad cultural en esta sociedad, y que no es representada por un Estado, o sea, no puede ser vertical. O sea, yo creo que la salida es desde la autonomía, y eso es en todo sentido, no solamente, es en todo sentido, debemos de apostar por la creación de luchas autonómicas, de organizaciones sociales autonómicas que justamente defienden las posturas de izquierda desde la base. O sea, no es que desde el gobierno se pueda determinar cuál es la cultura y cuál es la educación, sino más bien es desde las autonomías. Y el artista, el papel del artista hoy, yo creo que debe ser apoyar la constitución de las autonomías sociales, de las identidades, trabajar específicamente en esas comunidades trabajando para ellos, ¿no? O sea, que ellos sean como los que nos patrocinan, no la élite de coleccionistas, tampoco el Estado, porque el Estado yo sí creo que tiene una responsabilidad de apoyar
la educación y la cultura, desde luego, pero que trabajemos contextualizadamente en esas comunidades, generando la identidad de determinado sindicato, determinado movimiento social, determinada lucha activista de defensa del territorio, de la naturaleza, y que el artista trabaje vinculado a esas realidades sociales y que desde ahí pueda, que apoye la visibilidad y pueda subsistir. Esa es la única posibilidad, porque la otra es, yo les digo a mis alumnos, les saco la cuenta, así como el maestro Monroy, trabajamos en la FAD, hay en este momento, les digo chicos, en este momento hay 800 estudiantes de artes visuales aquí en la facultad, solo en esta facultad, está la Esmeralda, están estudiando en el Estado de México, en Morelos, en Aguascalientes, en Zacatecas, en Veracruz. O sea, si sumas en este momento están estudiando, así como tú, chavo de 20 años, 5,000 estudiantes por lo menos que pretenden ser artistas plásticos. Hay 10 coleccionistas de arte contemporáneo en el país. O sea, por más, aunque quieras conceder a las élites, o sea, no va a ser. Yo creo, y bueno, el recorte constante a la cultura, a los presupuestos culturales por parte del Estado tampoco da muchas posibilidades. De tal manera, critican mucho las becas del FONCA, pero pues, ¿qué tienen? Un chavo puede conseguir una beca del FONCA, son como 150 becarios que tienen la beca durante un año, que ganan como 8,000 pesos, y luego ¿qué? O sea, y se acabó, o sea, eso no va, o sea, como que no se está resolviendo el problema. Entonces, para mí, el modelo legal de trabajo es un poco como, es vinculado a la sociedad, a las comunidades. Si conseguimos que el arte sea financiado por esas comunidades, por esas luchas o por esos grupos sociales, entonces podemos generar esta gran diversidad artística, cultural, realmente financiados y en colaboración con los consumidores. Otra cosa como para terminar, como que en esa concepción del trabajo cultural, que fue muy buena la presentación de Alfonso, de toda esta historia, pero creo que hoy en día hay que pensar que no hay una separación entre productor y consumidor. O sea, justamente lo que ha hecho el mercado ha sido mediar, separar el productor del consumidor. Eso es lo que hace el mercado. Y entonces como que se impone una producción a un consumidor y no se hace una producción vinculada al consumidor, y eso es en la cultura también. O sea, no podemos separar el trabajo de la producción artística o cultural de los consumidores de ese trabajo artístico y cultural. Y el activismo y el trabajo de cultura es igual de creativo. O sea, no puede separar producción, distribución, de consumo, y todo es parte del mismo proceso de creación, y todo es parte de nuestra responsabilidad como trabajadores culturales, y eso implica considerar a los consumidores culturales, a los grupos donde estamos operando. Esa es un poco la intención de la respuesta. De todas maneras es un poco, o sea, es realista, pero es un poco inocente, porque sí está difícil, ¿no? Está difícil hacer que las comunidades mantengan a sus artistas y los patrocinen y los generen, pero más o menos sí hay ejemplos, hay varios ejemplos que podría decir, pero sería largo, ejemplos que están trabajando en mercados, en cárceles, en barrios como en Santo Domingo, en fin, que están trabajando directamente con esas comunidades, y gracias al sustento de esas comunidades están teniendo visibilidad y dándole visibilidad a esos grupos sociales. Pero insisto, debe ser defendiendo la autonomía de los grupos sociales, la autonomía cultural. No puede ser vertical o impuesta ni por el mercado ni por el Estado. Bueno, pues intentando responder tu pregunta, sí creo que hay otros caminos fuera de las instituciones para vivir desde las artes. No he dependido exclusivamente de una institución, tampoco he sido beneficiada en algún momento por una beca.
Y es paradójico porque si bien las instituciones nos dan cierta estabilidad económica cuando uno trabaja dentro de ellas, también los tiempos en los que les comentaba que se ven efectivos los pagos, pues nos hacen a nosotros buscar otras alternativas para tener un ingreso. Una de esas alternativas en algún momento fue justo trabajar para una constructora que a mí me daba un salario cada semana, y además se diseñaban muchos proyectos, no solamente tenía que ver con la parte escultórica, sino que me involucré en otros aspectos de la construcción, en los cuales la verdad sin ciertas habilidades que aprendí en la escuela, pues quizás no me hubiera dado esa posibilidad de generar un ingreso no exclusivamente de las instituciones del Estado. He trabajado también con empresas. Las empresas siempre están ávidas de que uno entretenga a los hijos de los trabajadores, ¿no? Y a veces es paradójico porque uno quisiera no llegar a esos extremos, pero al final uno tiene que generar un sustento propio. Y creo que siempre que se ha dado la oportunidad de estar dentro de una empresa, de trabajar con ellos, lo veo como una posibilidad no solamente de generar un ingreso, sino de hacer un cortocircuito en esas personas o en esas comunidades en las que yo voy a pasar un tiempo, y trato de que mi fin no sea económico, sino que sea un encuentro entre realidades y entre sensibilidades. Entonces, más bien le hago el giro, ¿no? Pienso que lo económico en algún momento pues sí nos impone tomar ciertas vías, pero también pienso en que no es la única vía, ¿no? Cuando he llegado a hacer trabajo en otras comunidades de manera voluntaria, pienso en que la comunidad no tiene que pagar un peso por mi estancia. Si yo voy a hacer un trabajo comunitario, voy, como dice el maestro Monroy, a ras de piso, pero desde mis propios medios, ¿no? Porque el objetivo de hacer un trabajo comunitario y con voluntad es que uno no le cueste al otro su estancia. Y si bien vamos a compartir desde una posición de horizontalidad, es saber que mi presencia ahí es como si yo estuviera solventando mis gastos estando en mi casa, y solamente estamos compartiendo una temporalidad y algunos saberes, ¿no? Entonces yo trato de dar esos giros para que no se imponga la necesidad de tener que vivir dignamente, y que por el contrario nosotros, al menos desde esta perspectiva en la que vivo, que sean encuentros entre esas realidades, y que si podemos sumarnos y resignificar entornos, pues que esa sea al final, ahora sí que el fin último. Ya se nos está acabando el tiempo, pero ya un poquito de verdad nada más en su respuesta, ya para poder dar paso a la siguiente. Sí, lo sé, es muy injusto, pero tenemos todavía más ponentes aquí, entonces, por favor, si pueden ser un poquito más. Bueno, sí, voy a tratar de ser bastante lacónico, que es aforístico, respondiendo al comentario. ¿Cómo te llamas? Elena. En efecto, yo pienso que es bastante enfadosa esta distinción de trabajo intelectual y trabajo manual. Yo recupero a Antonio Gramsci en el sentido, como lo señalé, de que no hay trabajadores no intelectuales. Toda actividad intelectual supone siempre una incidencia intelectual, cerebral, mental, etc. Y claro, habrá que pensar cuál es el momento del trabajo manual dentro de las herramientas o los productos de los que se aprovecha el artista o el creador para desarrollar también su propia práctica de significado de la vida social. Pero eso tiene que pasar necesariamente también por una concepción amplia del propio artista, del propio creador, del propio intelectual, no solo de su trabajo, sino de la sociedad en la que se encuentra inserto. Es decir, pasa por la conciencia social del artista.
artista, del creador, incluso por su conciencia política. Pienso que no basta con ser artista, no basta con plantear una concepción muy particular del mundo que puede incrementar una supuesta pluralidad también e imaginarios dentro de la población, sino que tiene también que tener consciente de las múltiples determinaciones y que su trabajo no está por encima de otros. Y en ese sentido pasar al siguiente punto, que es el de la organización. Yo discrepo un tanto de lo que dice José Miguel. Yo no vería que la respuesta es la proliferación de las autonomías. Claro que es estimable el trabajo que se puede hacer en todas las comunidades, en todos los barrios, pero si no se conforman en un frente común, creo que quedaría solo en meras experiencias testimoniales y que no aportarían a la organización política tan necesaria que requiere el momento actual, que reclama la coyuntura en México. Respecto a lo que pregunta José Manuel, pues sí, ese es el riesgo de mantener esta concepción de una cultura subsidiada o retornar a una elitización de la cultura. Sin embargo, eso depende, pues, en buena medida de la manera en la que se organicen los distintos gremios, los trabajadores de la cultura, que asuman que ahora, en esta coyuntura, el que no se organiza y el que no se moviliza y reivindica sus derechos y plantea un programa para la defensa de sus intereses, simplemente va a estar invisibilizado. Preguntaba también José Miguel, bueno, ¿cuáles serán esas prioridades? Creo que son evidentes. Es atender a los sectores populares que votaron por el propio Andrés Manuel y por la Cuarta Transformación. Son los estudiantes que no tienen apoyos para llevar a cabo los estudios básicos, son los sectores vulnerables de la tercera edad. Están ahí, nos pueden gustar o no ese recambio de las prioridades, pero son esas. Y en esa medida el sector cultural tendría que organizarse y salir de su zona de confortos. Para que sea breve esto, yo ahí le dejo. Finalmente, ser lo más breve posible. La pregunta era de dónde todavía hay fuerzas, a pesar de los siglos que llevó encima, para tener una actitud juvenil. Necesariamente el ámbito del arte es subversivo, es cambiante, es inquisitivo, es contestatario, todos los días se renueva, y si esa es mi manera de vivir dentro del arte, mi manera de ser tiene que ser esa, tiene que estar en consecuencia. Todos los días me tengo que reinventar, todos los días me tengo que hacer de otra manera, todos los días tengo que encontrar los caminos que me permitan asumir una identidad y un compromiso social. Sin ellos estas fuerzas, estos conceptos, estas ideas sobre lo artístico no tendrían sentido. Y necesariamente un concepto muy nuevo son las aulas en expansión, es decir, muchos años el claustro universitario, la aula universitaria, y todavía peleamos porque sea CEU, sea la UAM, sea el Politécnico, pero esto se ha modificado sustancialmente. Yo creo que una seria actividad de sacar las aulas de estos espacios y las aulas llevarlas a donde verdaderamente se necesitan, que es en el grupo social. Pues la siguiente mesa ya está empezando, entonces ahorita